Bueno, hoy vamos a ver un tema que va a juntar o que va a reunir todo lo que hemos visto a lo largo del semestre, que son las certificaciones de edificios sustentables. Es decir, pues cómo yo puedo demostrar que mi edificio cumple con estos elementos de sustentabilidad que hemos visto a lo largo de todo el semestre, pues es a través de algún tipo de certificación, que hay muchos tipos de certificaciones. Esto lo pongo al final del semestre porque vamos a ver que los elementos que hay que cumplir, pues es prácticamente lo que hemos visto a lo largo de todo el curso. Ustedes, o sea, una opción sería empezar viendo estas certificaciones, pero había muchos elementos que pues no entenderíamos a qué se refieren, o incluso otra opción sería pues dar el curso siguiendo pues los elementos que involucran una certificación, que sería parecido a el curso que hemos tenido. Como les digo, van a ver que pues muchos de estos, o sea, esto realmente es un resumen y que va a juntar todo lo que hemos visto a lo largo del curso. La primera certificación que vamos a ver, y de hecho es la que vamos a ver con más detalle, todas son muy parecidas. Eh, entonces vamos a ver con más detalle LEED. Bueno, ahorita me salta esta diapositiva. Primero hay que hacer una pequeña distinción que es importante, que va a ser la diferencia entre certificación y una norma de construcción. Entonces, una norma de construcción, todos los países pues tienen un reglamento de construcción que es lo que tengo que cumplir obligatoriamente para que mi construcción pues sea adecuada, ¿no? Y cada país tiene sus estándares. Eh, Muchas de las normas pues, van a tener ciertos elementos de sustentabilidad, me van a pedir que ahorre agua, a lo mejor que use cierta cantidad de energías renovables, en muchos países europeos nos obligan a tener aislamiento, etcétera, ¿no? A la salud de los ocupantes y todo eso. Entonces, por otro lado, las certificaciones son esquemas voluntarios. Es decir, yo en mi país construyo de acuerdo con lo que me diga la norma y si quiero, además pido una certificación. Y la certificación es la idea de ir más allá de lo mínimo necesario. La norma me dice lo que todos los edificios tienen que cumplir y la certificación dice, es que tú estás haciendo más que todos los demás y por eso puedes decir que eres sustentable. Como muchas normas van a tener ciertos elementos de sustentabilidad, hay veces y hay en ciertos países en los que con solo cumplir lo mínimo de la norma, yo ya podría pedir inmediatamente una certificación. Es decir, quiero la certificación, o sea, con cumplir, no sé, las normas de construcción de Noruega, pues ya tengo derecho a la certificación LEED Oro, por algo, o sea, por inventarnos algo, ¿no? Y a lo mejor si cumplo las normas LEED de España, pues no tengo derecho a una certificación porque las normas de España pues no tendrían esos elementos particulares que me darían derecho a esa certificación. Entonces es importante, claro, que cada vez las normas sean más exigentes y que vayan alcanzando las certificaciones, pero entonces en ese caso las certificaciones también cada vez tendrían que hacerse más exigentes, porque no tiene sentido que pues, el 100% de los edificios sean acreedores a una certificación. Y eso es parte de la, porque el edificio certificado tiene que ir más allá. Y esa es parte de la crítica que se le hace a las certificaciones y es parte de lo que se comenta en la lectura que ustedes van a hacer en la clase, en la lectura asociada a esta clase. Lo interesante es que cada vez hay más edificios que quieren certificarse. Es algo que ha crecido mucho este mercado, que tiene mucho potencial, porque pues las empresas cada vez es más importante para ellas como mercadotecnia, es decir, ya vimos que el dinero es lo que mueve todo, estos factores económicos, pero para que las empresas vendan más, pues tienen que verse como empresas responsables, responsables ambientalmente y con responsabilidad social. Y la manera de lograr eso es decir que el edificio donde están mis oficinas o el edificio donde yo trabajo, pues es un edificio sustentable y además está certificado, entonces podemos demostrar que es sustentable. Entonces, por eso muchas empresas están buscando ya edificios con esta certificación. Entonces, ahora sí, de las más comunes en todo el mundo, bueno, de normas sustentables nos van a hablar un poco en algunos de los proyectos. Y ahora sí de certificaciones, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Le digo, vamos a hablar de una en particular y vamos a ver resumidamente otras. Entonces, la más importante en América, en el continente americano, es LEED. Vamos a ver que hay otras que más o menos están igual en importancia o en extensión a nivel mundial, pero en México, pues prácticamente todos los edificios se certifican con LEED, que es estadounidense.
Entonces, LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design. Este es el logo de LEED. Y fue creado por USGBC, que es el United States Green Building Council en Estados Unidos en el 93. Pero pues no solamente funciona para Estados Unidos, sino que es una certificación mundial. O sea, uno en cualquier país del mundo se puede certificar. Y la idea es tener un sistema de puntos, es decir, yo puedo sacar entre 0 y 110 puntos y de acuerdo con la cantidad de puntos que tenga va a ser el nivel de certificación que me van a dar. Además, pues vas a evaluar diferentes aspectos de la sustentabilidad. Nosotros vimos en la clase que fuimos saltando en diferentes temas que a veces no parecían tener mucho que ver, pero pues todo se junta en diferentes áreas de la sustentabilidad. Entonces, pues para cierto ámbito de la sustentabilidad hay cierta cantidad de puntos y para este otro hay otra cantidad de puntos y yo puedo ir escogiendo diferentes aspectos, ¿no? No es perfecto, tiene muchas críticas, ustedes van a leer un poco acerca de eso. Y también hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes, que un edificio certificado sustentable, bueno, realmente los edificios sustentables como tal, pues no existen. Eso es como que un ideal que queremos alcanzar. Lo que hay son edificios con elementos de sustentabilidad, con ciertos aspectos que los vuelven más sustentables que los demás. Entonces, un edificio sustentable o con certificación no va a eliminar el impacto de una edificación, solamente va a hacer que el impacto sea menor, pero siempre hay un impacto. Y además, muchas veces nos confundimos y pensamos que el objetivo final es la certificación, que lo más importante es la certificación, pero realmente es el medio para demostrar lo que ya cumplimos con la sustentabilidad de nuestro edificio. Si nos vamos a que todo eso, el objetivo final es obtener el LEED, pues entonces podemos caer fácilmente en estos asuntos del greenwashing que ya hemos hablado. Y además, pues un edificio puede ser sustentable, incluso más sustentable que uno que tenga LEED. O sea, aunque el edificio que sea más sustentable no tenga ninguna certificación. Por eso son independientes, por así decirlo, el tener una certificación y el ser sustentable. Se puede ser sustentable sin estar certificado. Ahora, hay dos elementos importantes que hay que distinguir, sobre todo si les interesara a ustedes acreditarse. Ahorita vamos a hablar de cómo ustedes podrían acreditarse fácilmente en LEED. Entonces, hay dos instituciones diferentes que están asociadas al LEED. ¿Qué pasó, Efren? Profesor, buenos días. Ah, Para que un edificio pueda entrar como en estas certificaciones, ¿tiene que prestar algún servicio? ¿cómo que prestar algún servicio? ¿A qué te Sí, refieres? o sea, o puede ser, digamos, una casa puede certificarse, o sea, privada, pues. Ahorita lo vemos. Hay varios tipos de Ah, ok. certificaciones para diferentes tipos de edificios y eso es importante y está como dentro de 4 diapositivas. Ah, ok, bien, Sí, gracias. de nada, si llegamos a eso y todavía te siguen quedando dudas, Efren, pues vuelves a preguntar. Sí, gracias, profe. No, gracias a ti. Entonces, hay dos instituciones básicas que están asociadas al LEED. Entonces, una va a ser el US Green Building Council y otra va a ser el Green Building Certification Institute. Se parecen bastante y los nombres, pues, y de hecho también sus atribuciones son parecidas, pero sí tienen una diferencia. Entonces, LEED es quien crea, quien escribe la norma y quien las actualiza. Mientras que GBCI es quien certifica los edificios de acuerdo con la norma que USGBC creó. Y además, GBCI es quien le da la acreditación a los profesionistas para poder que ellos digan que son expertos en LEED. Entonces, así está. USGBC crea y actualiza la certificación y GBCI es quien certifica los edificios y quien acredita a las personas. Eh, entonces, pues USGBC pues tiene capítulos profesionales, grupos técnicos que revisan cada área en particular, capítulos locales en diferentes estados, países. De hecho, hay un USGBC México. También uno como empresa y organización puede tener una membresía para el USGBC. Como individuos no se puede, tiene que estar más bien uno acreditado y ahorita hablamos de eso. Y pues GBCI pues hace el trabajo pesado, ¿no? O sea, revisa que cumplamos más bien, perdón, revisa que cumplamos con todas esas
elementos que hay que tener para obtener los puntos y también me hace los exámenes para que yo como persona pueda ser experto en esto y también aclara dudas. Son estos dos institutos diferentes. Entonces, lo importante es que uno puede acreditarse como profesional. Hay también que distinguir entre la certificación, que es para edificios. Los edificios son los que se certifican y las personas se acreditan. Entonces, yo puedo hacer un examen para acreditarme ante GBCI y pues considerarme como Lead Green Associate, Lead AP o Accredited Professional. Y entonces pues yo puedo ponerlo en mi currículum, puedo ponerlo en mi tarjeta de negocios, etcétera, y puedo dar consultoría, ¿no? Entonces eso pues podría ayudarme a entrar al mundo de Lead que dijimos que está creciendo rápidamente. Entonces los exámenes normalmente cuestan como $350. Para estudiantes cuestan $100. Entonces es una buena opción o es una ventaja que ustedes tienen. Y lo importante es que el único que acredita es GBCI. Muchas empresas o muchos terceros van a dar cursos de preparación, pero esos terceros no les pueden asegurar que ustedes van a tener la certificación, ni ellos les van a hacer el examen. El examen lo tiene que hacer GBCI. Entonces ahí hay que tener cuidado porque puede haber ciertas estafas, ¿no? E incluso uno puede no tomar un curso o estudiar por su cuenta y hacer el examen, ¿no? También es perfectamente válido. La ventaja es que pues es prácticamente vitalicia la certificación o la acreditación, perdón. La acreditación es básicamente vitalicia, pero pues hay que tener educación continua, ¿no? Entonces uno tiene que tomar cierta cantidad de horas al año de cursos para mantener esa acreditación. Entonces, el primer nivel que vamos a tener es Lead Green Associate o GA, que es un conocimiento general y básico de las edificaciones y tecnologías sustentables. Entonces, en realidad, ustedes, pues lo que hemos visto en el curso, pues prácticamente es el contenido que tiene que saber más o menos un Green Associate y a lo mejor un poco más, ¿no? Más bien, que es lo que hemos visto en el curso es un poco más, porque hay ciertos elementos muy técnicos. La idea del Green Associate es que prácticamente cualquier profesionista puede aplicar y tenerlo. O sea, uno puede ser a lo mejor, no sé, contador o puede ser economista y ser Green Associate. No necesitamos ser arquitectos o ingenieros civiles. Pero pues hay que saber, pues, esto que les he mencionado, ¿no? Desde qué significa LEED, qué dos instituciones están, qué tipo de acreditaciones, qué tipo de certificaciones, en general, cómo es el proceso para certificarse, etcétera. Entonces les digo, pues más o menos con lo que viene en esta presentación y lo que hemos visto en el curso, pues obviamente sabiéndoselo pues, para poderlo resolver en un examen que son en 2 horas 100 aciertos, pues ustedes podrían obtener ese certificado o tomar un curso y el curso se les haría bastante sencillo porque ya hemos visto muchos elementos en esta clase. El siguiente nivel ya es el Accredited Professional with Specialty. Entonces, cada uno, o sea, el Green Associate, ustedes se especializan en todo el sistema de certificación LEED, mientras que con AP ustedes se acreditan en un tipo de certificación específico, que es lo que mencionaba Efren. A lo mejor ustedes se van a acreditar para casas y otros se van a acreditar para bodegas y otros para data centers, etcétera, ¿no? Y ya aquí no se requiere, creo que antes sí se requería tener experiencia en proyectos, pero actualmente ya no se requiere, pero es recomendable. Y aquí sí hay que saber, pues hay que ser profesionales de la construcción porque ya hay muchos detalles constructivos o técnicos que hay que tener en cuenta. Entonces ya, por ejemplo, hay que saber cómo se diseña un sistema de captación pluvial. Cuando a lo mejor en el Green Associate hay que saber que existen los sistemas de captación pluvial. Entonces aquí, les digo, hay que saber muy bien los tipos de soluciones que hay que tener, cómo son los sistemas de puntuación, toda la documentación estricta que hay que tener para poder ganar ese sistema de puntuación y todos los tiempos que hay que cumplir. Entonces, pues aquí sí la información que uno requiere tener es bastante más amplia, bastante más complicada y pues por eso pues hay bastante menos gente la que tiene este certificado o esta acreditación, pero por lo mismo pues el tenerla les da buenas oportunidades laborales. Además, va a existir algo que se va a llamar el Lead Fellow. Y el Lead Fellow ya no puede hacer un examen para obtenerlo. El Lead Fellow es
por así decirlo, las vacas sagradas del LEED, que es las personas que tienen una carrera de muchos años, que han hecho grandes contribuciones a la construcción sustentable, y entonces pues LEED les da un premio que va a ser el LEED Fellow, ¿no? Pero pues ustedes sí podrían tomar un curso y acreditarse como AP o como Green Associate. Entonces, ahora justamente el principal sistema de certificación de LEED va a ser Building Design and Construction, que es BD plus C. Pero dentro de este grupo de certificaciones hay varios subgrupos o varias certificaciones individuales, que es lo que preguntaba Efren. Hay una certificación para escuelas, para hospitales, para plazas, para hoteles, para construcciones nuevas, para renovaciones, etcétera. Entonces, como ven, pues sí hay bastantes. Se ha abierto bastante el sistema de LEED. Originalmente, la única certificación, es decir, en el 93, solamente existía el LEED for New Construction and Major Renovations. Ya en la actualidad, como ven, pues son bastantes más tipos de certificaciones las que hay. Le digo, por cada una, el LEED AP es más bien de Building Design and Construction. Entonces no se especialista en todas estas certificaciones, porque vamos a ver que hay otros tipos de certificaciones. Y claro que los requisitos son diferentes, porque las envolventes son diferentes, las actividades son diferentes, el control de la temperatura tiene requisitos diferentes. O sea, no es lo mismo mantener una casa en cierto rango de temperatura que a lo mejor un hospital donde es mucho más estricto ese rango de temperatura, la calidad del aire, etcétera. Entonces, todo eso lo toman en cuenta cada certificación individual. Entonces, vamos a hablar un poquito más de detalle, la principal o la más importante, que es la que le digo, que además es la original, que es el New Construction and Major Renovations. Entonces, como dice, solamente aplica o para edificios que se están construyendo desde cero o para renovaciones grandes e importantes. Y una renovación importante va a ser cuando modificamos la envolvente del edificio, es decir, pues quitamos todo y lo dejamos prácticamente en obra negra, ponemos diferentes paredes divisorias o ponemos aislante, cuando cambiamos todo ese sistema de control y ventilación mecánica central, es decir, cambiamos todo el sistema de HVAC, o ponemos una bomba de calor, o ponemos algún otro sistema, ¿no? Cuando renovamos un edificio bastante viejo totalmente, entonces ahí es donde entra esto también válido. Pequeñas renovaciones, remodelaciones, no entran dentro de esto. Y además hay un tipo de usuarios principales. Es esencialmente, y porque fue históricamente donde surgió, es para oficinas privadas, o sea, para edificios de oficinas. También puede incluir edificios residenciales, pero tienen que ser edificios residenciales grandes, de más de 9 pisos. Si no, hay otro tipo de certificación que ahorita se los menciono. También edificios de gobierno, es decir, oficinas gubernamentales también pueden aplicar, e incluso ciertos edificios como iglesias, bibliotecas, etcétera, ¿no? Es importante cumplir con eso porque les digo, los requisitos pues, son diferentes para cada tipo de uso que tiene cada edificio. Y es muy importante que haya un dueño del edificio y que ese dueño sea dueño y controle y opere la gran mayoría del edificio. Es decir, por ejemplo, supongamos que Sony tiene su edificio de oficinas y ellos son dueños de todo el inmueble, de todo el predio, etcétera, y todo el edificio son oficinas de Sony. Y ahí ellos podrían aplicar para esta certificación de LEED. Pero si yo, como la constructora Rodrigo, pónganle, construyo un edificio, pero además, como sé que hay buen negocio, o sea, el negocio no es construir y vender, el negocio es construir y rentar y operar, ¿no? Entonces construyo mis oficinas y me dedico a rentar cada piso y en todo el edificio pues hay 15 empresas diferentes. Entonces ahí yo como dueño no estoy controlando y operando y ocupando al menos el 60% del edificio. Entonces no puedo aplicar para esta certificación. Hay otra certificación diferente que va a ser justamente la certificación de Core and Shell. Entonces, pues nosotros como constructores o como desarrolladores inmobiliarios, pues muchas veces es la idea, construyo un edificio y lo rento. Y ese es el mercado de especulación, porque lo estoy haciendo para ganar dinero.
Entonces, pues yo solamente voy a operar las áreas comunes a lo mejor, o pues me tocan 3 pisos de oficinas y los de otros 20 pisos les tocan a las otras empresas. Estoy rentando esos edificios, pero pues yo soy quien controla pues el sistema de calefacción, el sistema eléctrico central, etcétera, ¿no? El sistema de distribución de agua, pero yo no puedo controlar cómo se van a comportar los inquilinos. Yo no puedo controlar si el inquilino va a poner 20 luces así todas concentradas, o si va a dejar prendidas en la noche las luces, o si va a dejar el agua abierta, si va a usar mucha, poca energía, etcétera. Puedo facilitarle el trabajo a mi inquilino de ahorrar energía, pues con el diseño que yo hice, pero aún así no puedo tener control de qué está haciendo, que aquí, pues sí es todo mi edificio, todas mis oficinas, pero yo sí puedo decidir cómo se opera el edificio. Entonces, por eso se llama Core and Shell, es decir, solamente estoy controlando, pues, el cascarón, la parte de afuera, y los interiores, los locales, pues yo no los controlo. Aquí hay donde entra un elemento importante, que igual lo menciona más adelante, pero lo vamos a decir de una vez. LEED certifica edificios ya construidos. Es decir, yo hago mi diseño, hago mis planes, decido qué estrategias sustentables va a tener, lo construyo, y cuando se empieza a utilizar el edificio, pues ya llego con LEED y le digo, con el GBCI, y le digo, certifican, y ya me certifican, ¿no? LEED, por lo general, no va a certificar planos o ideas de construcción, o no me va a certificar mientras estoy construyendo. Solamente hay un tipo de certificación donde uno puede obtener una precertificación, o donde uno puede obtener justamente enseñarle los planos al LEED, al GBCI, enseñarle los planos y que GBCI nos diga, ah, pues sí, esto si lo construyes como están los planos, vas a obtener esta certificación. Y paga uno y obtiene la precertificación a nivel de proyecto. Como este Core and Shell, el objetivo es para el mercado de especulación, es decir, muchas veces yo hago mi plano, hago mis renders, y desde ese mismo momento empiezo a vender los, o empiezo a rentar los locales. Entonces, eh, como desde ese momento tengo que empezar mi labor de venta, pues tengo que yo poder ofrecer desde ese momento que mi edificio va a tener una certificación. Entonces, pues solamente para LEED Core and Shell puedo obtener una precertificación. Y nada es por elemento de mercadotecnia. No porque tenga la precertificación quiere decir que el edificio realmente va a ganar después la certificación, porque pues muchas veces pasa que en el plano hay una cosa y en el edificio construido pues hay otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto como tal es intenciones del proyecto o las propuestas, pero se puede, solamente para Core and Shell. Para New Construction and Major Renovations no hay precertificación, solamente es la certificación cuando está construido y listo para utilizarse el edificio. Además, aquí está, por ejemplo, hay uno para casas, es decir, el hogar, pues si el edificio residencial pues no tiene más de 9 pisos, pues podría ser a lo mejor el multifamily mid-rise. O si es un edificio, una casa unifamiliar o un duplex, pues a lo mejor podría ser el home, o también podría ser el multifamily low-rise, ¿no? Entonces hay ciertos requisitos muy específicos para las casas, que son diferentes para las oficinas. Entonces les digo, uno puede obtener el AP para Building Design and Construction, o AP para Homes, o AP para Interior Design and Construction. Mientras que el Green Associate es para todos estos tipos, aunque uno no va a conocer exactamente cada requisito en cada uno de estos elementos. Además está el Interior Design and Construction, donde la idea es complementar este Core and Shell, donde yo como dueño del edificio me certifico, y yo como usuario, como locatario, pues yo digo, yo sí estoy cumpliendo y yo también estoy respetando y ahorrando energía. Entonces, para mi local obtengo la certificación de Interior Design and Construction. E igual, no es lo mismo, por ejemplo, para plazas o para hoteles, etcétera. Entonces, sí, hay que ver el tipo de uso del edificio en particular. Hay otras además, por ejemplo, está Neighborhood Development, donde si uno va a hacer un desarrollo residencial, pues vertical, horizontal, como quiera, o vamos a construir
hacer lotes para hacer una nueva colonia, pues podemos obtener esta certificación. Incluso vamos a hacer una gran remodelación de un centro histórico. Y esto tiene que ver mucho con los elementos del urbanismo sustentable que vimos al inicio del semestre, con estas ideas del nuevo urbanismo, del desarrollo orientado al transporte, de infraestructura verde a nivel de barrio o a una escala más regional, etcétera, ¿no? Y también va a estar el Building Operations and Maintenance. El asunto es que esta certificación LEED, como les dije, cuando está construido y listo para usarse, me certifican. Pero como yo sé, o sea, ya dijimos que una cosa es lo que diga el proyecto y otra cosa es lo que realmente se haya construido, ¿no? Y luego, una cosa es lo que esté construido y otra cosa es cómo se opere. Puedo yo tener a lo mejor un sistema, pónganle, de paneles solares, pero los paneles solares se echaron a perder a los 2 meses y nunca funcionaron. O puse paneles solares, pero no me di cuenta o no supe que íbamos a tener unas sombras enormes y entonces pues nunca generaron electricidad. Entonces, esa es una de las principales críticas que se hizo durante mucho tiempo al LEED hasta que sacaron una certificación adicional que se refiere a la operación continua del edificio, es decir, asegurarse que el edificio en el día a día está cumpliendo con estos estándares de sustentabilidad y que realmente esos cálculos de ahorro de energía que hicimos al construir el edificio, pues se están cumpliendo, que el edificio realmente está ahorrando en energía contra un edificio de características similares, pero que no está certificado. Después es LEED for Existing Buildings. Como ven, también hay para cada tipo de edificio y solamente es válido 5 años. Entonces, cada 5 años tengo que recertificarme para asegurarme que sigo cumpliendo con esos requisitos. Por el contrario, todas estas otras certificaciones de LEED son vitalicias, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Certifican las condiciones del edificio recién construido. En 20 años, pues yo sigo certificado que cuando estuvo construido mi edificio era sustentable, pero si 20 años después lo sigue siendo, quién sabe, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mientras que el Operations and Maintenance, pues sí me está certificando continuamente. Entonces, la idea, obviamente, es combinar, por ejemplo, no, ya me pasé, New Construction y luego además certificarnos con el Operations and Maintenance y seguirnos certificando para darle más robustez a mi certificación. Y el asunto es que estas certificaciones realmente cuestan, o sea, nadie nos puede dar un precio porque depende del tipo de certificación y depende de la cantidad de metros cuadrados, pero pónganles que cuesten $10,000, $100,000, que puede parecer mucho, pónganle hasta $1,000,000, pero puedo certificar un proyecto que costó $10,000,000,000 en construirlo. Bueno, el aeropuerto de Texcoco iba a tener la certificación platino. Ahí es donde van algunas críticas, ¿no? Ya hemos criticado en algunas clases los dos aeropuertos, ¿no? Ya dijimos que los dos están bastante mal, pero se iba a certificar y era un aeropuerto que iba a costar 100, 200 mil millones de pesos. Y la verdad es que el retorno de inversión que se puede tener con esta certificación es enorme porque se puede aumentar en 30%, 40% el valor del inmueble. Entonces, pues realmente es algo bastante económico contra lo que uno está recuperando. Simplemente hay que verlo como una inversión. No sé si tengan alguna duda hasta el momento de tipos de certificaciones, las acreditaciones profesionales, etcétera, antes de saltar ya a los elementos individuales de LEED. No, profesor, creo que no. Creo que no, quedó claro, profesor, gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo funciona el sistema de puntos de LEED. Entonces, lo que tenemos va a ser un sistema por categorías, que son las diferentes categorías de la sustentabilidad. Uno, por ejemplo, son el uso de residuos, el uso de agua, energía, etcétera, ¿no? Que hemos visto muchos elementos en esta clase, otros les dije se ven con más detalle en otras clases y algunos otros, pues, como que ahí nos falta en dónde se los podríamos enseñar, ¿no? Entonces, pues aquí tienen la lista, vamos a ver uno por uno y vamos a empezar primero con ubicación y transporte.
Entonces, aquí la idea viene lo que hemos comentado desde la primera clase, que un edificio sustentable es sustentable únicamente en el contexto de su ubicación, o el edificio que es sustentable en un lugar puede no serlo en otro. Y que el edificio tiene una responsabilidad con su entorno urbano. Entonces, para poder decidir qué estrategias puedo utilizar, tengo que tomar en cuenta el entorno natural que me rodea, la infraestructura que hay a mi alrededor y el entorno social que hay. Y de acuerdo con eso, pues empiezo a hacer ciertas estrategias. Estas estrategias que las mencionamos muy brevemente al inicio con las ideas del nuevo urbanismo y también con la parte de el impacto de los edificios, podemos tener la idea de redensificar, es decir, es mejor, no es bueno tener ciudades con puras casas unifamiliares porque se extienden así las ciudades y es lo que pasa en México y tengo que ir 2 horas para llegar a mi casa. Tampoco es bueno tener puras ciudades con edificios de 30 pisos porque es muy complicado y costoso subir tanto todos esos recursos, agua, energía y además se concentra demasiado, hay una densidad de uso de recursos muy alta. Entonces, lo bueno pues sería tener ciudades con edificios de 3 a 5 pisos, por ejemplo. Entonces, si yo aumento un poco esa densidad y aumento la eficiencia de estas redes, porque en vez de tener que llevar agua a 20 kilómetros, pues la llevo a 2 o 3 kilómetros, entonces es más sustentable. Igual, si en vez de demoler, pues renuevo los barrios, teniendo cuidado con la gentrificación. Y también si hay, en vez de irme a las afueras de la ciudad, pues hago desarrollos en los pocos lotes o predios que pueda haber todavía dentro de la ciudad. Ese es el desarrollo de relleno. Transporte, pues también va a depender mucho de, que lo hemos mencionado y muchos de ustedes lo han comentado en las clases, pues depende totalmente de cómo se comporten los humanos. Yo puedo darles hacer herramientas sustentables o soluciones sustentables, pero si las personas no lo utilizan o lo utilizan mal, pues no va a haber ese ahorro real. Y pues el tipo de vehículos, el tipo de combustible y el uso de suelo. ¿Por qué uso de suelo? Por los estacionamientos. Ya vimos que es un desperdicio de uso de suelo el tener grandes estacionamientos. Entonces, pues, si hago desarrollo orientado al transporte, es decir, mi edificio está cerca de un transporte público, si limito la cantidad de estacionamiento y más bien esos metros cuadrados los utilizo para otra cosa, pero lo complemento obviamente teniendo adecuada infraestructura ciclista. Y de hecho, una forma de obtener puntos es tener estacionamientos de ciclistas, pero también tener regaderas para que la gente pueda llegar y cambiarse y pues no estar sudados, por ejemplo. Entonces, eh, y por último, dentro de este elemento va a estar el patrón del barrio y el diseño de la comunidad. Entonces, lo comentamos con el nuevo urbanismo, que hay que tener usos de suelo diverso, que haya combinación de casas y negocios y que haya suficiente espacio para peatones, para favorecer ese tipo de transporte dentro del barrio en el que estemos. Entonces, como ven, pues esto es más o menos lo que vimos en las primeras 2 clases. El siguiente elemento, que también es lo que vimos al inicio, son los sitios sustentables. Y entonces hay que tener cuidado con preservar las áreas naturales que ya existían. O sea, no se trata de talo 20 árboles y planto 20 árboles a 20 kilómetros, sino que tengo que buscar preservar lo que ya había en el lugar, utilizar especies locales para tener paisajes nativos, minimizar la huella del edificio para que haya más áreas verdes, y esto que también leyeron ustedes, ¿no? De minimizar la polución lumínica, ¿no? En vez de que la luz se vaya hacia el cielo, pues vaya hacia el suelo, que es donde la necesitamos. Otro elemento que tenemos es el manejo de agua pluvial, y aquí donde van a ver, pues realmente esto es prácticamente lo que fuimos viendo en las clases. Y pues no crean que yo pues tomé y se los adecué a cómo tenía que ser a lo que habíamos visto en el semestre. Esto está tomado de un libro que explica el sistema LEED, que ustedes tienen la bibliografía y podrían estudiarlo para acreditarse. Y menciona cada uno de estos elementos, que es lo que hemos visto uno por uno en la clase, ¿no? Minimizar áreas impermeables para arreglar ese hidrograma, para tener un desarrollo de bajo impacto, es decir, ralentizar las avenidas, es decir, aumentar el tiempo de retención en la cuenca y aplanar el hidrograma.
Y eso también en parte pues lo podemos lograr con captación pluvial y otras estrategias de infraestructura verde que ya hemos visto en la clase, ¿no? Para minimizar el efecto de la isla de calor urbano, utilizar materiales reflectivos o con una mayor reflectancia. Dijimos que podemos utilizar impermeabilizantes blancos en los techos. También vimos en alguna clase que la pared, pues, la geometría podía hacer que rebotáramos hacia afuera los rayos del sol, reducir el asfalto que tiene una gran absortancia y pues favorecer elementos de infraestructura verde, especialmente las azoteas verdes, que también ayudan a que la carga térmica, es decir, ese calor sensible dentro de un edificio sea menor, entonces tengamos que utilizar menor calefacción, perdón, menor enfriamiento, ¿no? En un lugar frío pues sería menor calefacción. Eficiencia de agua, esto sí no lo hablamos tanto en esta clase porque está en la clase de sistemas hidrosanitarios sustentables, que es otra optativa que probablemente algunos de ustedes hayan llevado, pero pues la idea es usar muebles hidrosanitarios ahorradores, reciclar agua, tener pues, drenajes separados entre agua gris, agua negra y agua pluvial. La sectorización de las redes también es importante, no solamente a nivel de ciudad, sino a nivel de un edificio, sobre todo entre más grande es el edificio. Eh, por ejemplo, ya en los edificios de 300 metros que empieza a haber en Reforma, el sistema de abastecimiento de agua es bastante complejo. Tiene que estar muy bien sectorizando y midiendo cada cierta cantidad de pisos el gasto para asegurar que no haya fugas. Y para el agua en el exterior, pues es usar el seripaisajismo, ¿no? Ya hablamos de las plantas xerófitas y la importancia que tienen. La idea es que en la época en la que no llueve en la Ciudad de México, pues no tengamos que regar a nuestras plantas. Porque no llueve, hay menos disponibilidad de agua y si además tenemos que usarla para regar plantas, tenemos más problemas. Y aún así tener medición y utilizar pues agua reciclada o tratada, que ya vimos que con los humedales artificiales, pues podemos tener beneficios de infraestructura verde y además tratar el agua. Energía y atmósfera, esto tiene que ver sobre todo con energía, entonces aquí es donde traía energías renovables, el monitoreo de la energía, tener un buen control de cuánto estamos consumiendo. Esto tiene más que ver a lo mejor con los ingenieros mecánicos o eléctricos, pero pues también lo mencionamos brevemente, ¿no? Aquí tendría que ver con usar iluminación eficiente, es decir, en vez de utilizar focos incandescentes, utilizar focos LED, ¿no? Y al usar focos LED ya dijimos que también reducimos la carga térmica que va a tener nuestro edificio, favorecer el uso de iluminación natural y entonces reducimos el consumo eléctrico por iluminación artificial. Y aquí es donde puede entrar mucho el diseño bioclimático. Porque ya dijimos que si yo desde el inicio construyo bien mi edificio, juego con la geometría, con la orientación, con los materiales, entonces los requisitos de energía para que va a tener mi edificio van a ser mucho menores porque la envolvente va a ser adecuada y voy a poder tener una mayor sustentabilidad o un menor uso de energía. Y aquí sí es muy importante tener un rendimiento mínimo de energía, es decir, un uso, o sea, un umbral máximo del cual no puedo pasar, monitorear mi uso de energía, el comisionamiento, es decir, esa entrega final entre el constructor y el usuario para que el usuario sepa cómo operar bien esos sistemas y tener cuidado con los refrigerantes. Creo que no lo mencionamos mucho, pero los refrigerantes son gases de efecto invernadero. Entonces, pues si mi refrigerador tiene una fuga, pues entonces está escapando un gas de efecto invernadero. Y si los mencionamos, el hexafluoruro de azufre, el SF6, que tiene un potencial de efecto invernadero como de 15,000, de 30,000, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para que todos nuestros equipos refrigerantes estén trabajando de una manera adecuada. ¿Qué otro elemento tenemos? Recursos y materiales. Esto se refiere sobre todo a residuos. Una parte muy breve la mencionamos aquí, pues también creo que ya hay una optativa de manejo de residuos, ¿no? Y va a haber un equipo que nos va a hablar de concreto reciclado y otro equipo que nos va a hablar de pues, desmantelamiento de edificios en los proyectos.
Entonces, justamente aquí nos está hablando, bien, reusar y rescatar materiales de edificios anteriores, es decir, utilizar materiales de la construcción reciclados, agregados reciclados, si hay elementos de madera, pisos, etcétera, que se puedan reutilizar, recuperarlos, pues promover que generemos menos residuos, promover la separación desde la fuente, es decir, entregar los residuos ya separados, eh, reutilizar lo que se pueda, tener separado lo que se va a reciclar. Esto es interesante, diseñar edificios más versátiles, y eso lo mencionamos, que la mejor opción para el fin de ciclo de vida de un edificio, pues era más bien que no hubiera un fin de ciclo de vida, que lo reutilizáramos, aunque sea para un uso totalmente diferente. Y una de las mejores estrategias era, primero, que fuera valioso arquitectónicamente para que la gente del futuro lo pueda apreciar, pero además que sea versátil el interior del edificio para que se pueda cambiar su uso fácilmente sin tener que hacer grandes renovaciones. Además, pues nos dice que durante la construcción hay que tener mucho cuidado con la generación de residuos en la construcción y la generación de residuos en la operación. Entonces ahí ya dijimos, tener buenos planes de manejo, tener reciclaje y el compostaje, que ya lo hablamos un poco, cómo nos puede ayudar a reducir esos residuos orgánicos y además nos puede ayudar a mantener saludables y proveyendo servicios ecológicos a nuestra infraestructura verde. Hay un asunto aquí, nos dice, por ejemplo, también es importante apoyar la economía local, es decir, comprar incluso materiales de la construcción, si se los puedo comprar al que los vende a 2 cuadras en vez de ir a otra ciudad a comprarlos, todos los acabados, etcétera. Es mejor apoyar la economía local, pero aquí hay veces donde, ya lo hemos comentado, sobre todo en los objetivos de desarrollo sustentable, que a veces puede haber cosas que se opongan, estrategias que yo puedo cumplir con una, pero no con otra. Una forma muy fácil de reducir los residuos de la construcción es utilizando material prefabricado. Pero el material prefabricado viene de pues, grandes fábricas. Difícilmente voy a poderle comprar a la tiendita de la esquina pues una losa de concreto ya prefabricada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ver pues cuál prefiero, cuál es mejor, porque no siempre voy a poder cumplir con todo a la vez. Materiales libres de toxina, ya lo hablamos cuando vimos lo de la lista roja y hablamos del PVC. Cultivos y cosechas sustentables, esto también lo mencionamos, si recuerdan cuando hablamos de el carbono incorporado o el carbono almacenado por muebles de madera, acabados de madera, elementos estructurales de madera, etcétera, porque tenía que ser cultivado y cosechado de manera sustentable, si no, no valía. Y pues de rellenos sanitarios, ¿no? También hemos dicho que hay que evitar mandar cosas a rellenos sanitarios, que deberíamos tener eh, mayores estaciones de transferencia, de separación de residuos para reciclaje y termovalorización. No tenemos prácticamente eso en nuestro país, pero es una forma en la que podemos generar energía y además reducir, deshacernos de esos residuos sin tener que meterle en un pequeño pañal que vamos a enterrar en la tierra y esperar o desear que no pase nada y que en el futuro pues sea problema de la gente del futuro, ¿no? Que es totalmente contrario a la idea del desarrollo sustentable. La idea del desarrollo sustentable es no dejarles más problemas a la gente del futuro. Pero con los rellenos sanitarios o con los residuos nucleares, pues justamente eso estamos haciendo. Estamos enviándole la bolita a nuestros nietos, a nuestros tataranietos, a ver cómo resuelven ellos ese problema, ¿no? Cuando esté todo parchado de rellenos sanitarios en nuestro país, pues a ver a dónde mandamos eso o a ver dónde construimos. Bueno, después de ese pequeño paréntesis, el siguiente elemento va a ser la calidad del aire interior. Y aquí es donde esto se los mencioné así brevemente y les dije que pues, va un poco más del alcance de este curso. Está la parte de la acústica, es muy importante hacer un diseño acústico del edificio, que los acabados nos den un aislamiento adecuado, que no rebote el sonido. O sea, esto es fundamental pues en un teatro, ¿no? Por ejemplo, en un cine, pero incluso en un edificio de oficinas pues tiene que haber un comportamiento acústico correcto. Pues esto, hasta donde yo sé, creo que ni siquiera en la especialidad de, a lo mejor en la especialidad hay muchas clases donde se ven más instalaciones eléctricas, de gas,
todos estos ductos de aire que se los mencioné, le puse nada más una foto, ahí los aprenden a diseñar. Entonces, les recomiendo que pues, estudien la especialidad. También hay que hacer un diseño acústico. En ese libro donde ustedes vieron la parte de iluminación, el libro que era de Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, creo. Viene unos capítulos de acústica y si también les interesa, tengo yo un libro específico de diseño acústico para edificios. Iluminación, pues sí lo hablamos, que la iluminación artificial, que mejor la natural, ustedes leyeron acerca de los beneficios de salud de la iluminación natural. Y aquí, si se dan cuenta, nos está hablando de encuestas de satisfacción. Entonces, si ustedes recuerdan en la clase de confort térmico, hablamos de el Mean Predicted Vote, o Predicted Mean Vote, porque era PMV, ¿no? Que era como una curva probabilística, donde teníamos que hacer que hubiera un porcentaje bajo de las personas que no estuvieran satisfechos. Entonces, dijimos que pues ya había quien había hecho estudios estadísticos para hacer esas imágenes que ya vimos, pero aún así es importante estar haciendo encuestas continuas a los ocupantes para ver si están de acuerdo con lo que se hizo y si no, ajustarlo para que ellos se sientan mejor. Y pues el control térmico, pues va a la idea de ese control térmico mecánico, natural, diseño bioclimático para tener condiciones adecuadas, pero también nos habla de ventanas operables. Recuerden que dijimos también en la iluminación que es importante que el usuario sienta que tiene control sobre su ambiente. Y eso mejora los resultados de la encuesta muchísimo, aunque las condiciones sean las mismas que si no tuvieran control, cuando uno siente que tiene ese control, pues es parte dentro de ese confort psicológico. Calidad del aire interior, también eso prácticamente no lo hablamos, por ahí nos van a hablar un poco de la certificación WELL, que tiene un poco que ver con esto. Si hablamos de los compuestos orgánicos volátiles, que los plásticos se van descomponiendo lentamente y si todo es de plástico en nuestro edificio, en el interior, pues vamos a estar respirando eso. Humo de cigarro, por suerte en nuestro país, pues ya está prohibido en el interior, aunque no siempre se respeta. Moho lo vamos a evitar utilizando barreras de vapor para tener un comportamiento de ese flujo de vapor adecuado, para no tener condensación superficial ni intersticial. También dijimos que los productos de limpieza pues liberan vapores y los estamos respirando. Y esto del radón del suelo, pues el radón es un elemento radiactivo, pues entonces que puede ser cancerígeno. Y hay suelos que de manera natural expiden vapores de radón. En Estados Unidos pues hay muchos yacimientos de radón y entonces tienen que estudiar si en el subsuelo hay radón y si hay radón pues no podemos construir ahí. Pero en México también hay, en Zacatecas hay regiones que tienen radón en el suelo, ¿no? Entonces habría que tener cuidado con eso. Entonces no sé si tengan alguna duda acerca de estos elementos que vimos, estas categorías. Como ven, pues prácticamente es lo que hemos ido viendo en todo el curso. Y si no, entramos a distinguir entre prerequisitos y créditos, que ahí vamos a entrar justamente en esa parte de los puntos. Cada categoría, cada una de estas categorías tiene algo que se va a llamar prerequisitos, que son cosas que obligatoriamente tengo que cumplir. De hecho, por aquí sí les puse, pues esto de energía, y que si no, a lo mejor cumplo los prerequisitos de todo, pero en Indoor Environmental Quality no cumplí el prerequisito, no me dan ni la peor certificación, no me dan nada. O sea, es obligatorio para tener LEED el tener esos prerequisitos. La idea es lo que dijimos, que la idea es que el LEED se hiciera más estricto con el tiempo y los prerequisitos también. Además de esos prerequisitos, tenemos los créditos. Y los créditos son los que nos dan puntos. Son una lista de elementos que yo puedo cumplir en cada categoría y que son opcionales. Es decir, yo puedo decidir cuáles cumplir y cuáles no cumplir, o puedo decidir cumplir más créditos de recursos y materiales y no tantos de eficiencia de agua, etcétera, ¿no? Siempre y cuando, pues, sume la cantidad de puntos que me están pidiendo. Cada crédito me va a dar al menos un punto. Por ejemplo, no sé, captación pluvial nos da un punto, por darles un ejemplo, ¿no? Uso de paneles solares nos da 2 puntos. Entonces, dentro del LEED, ellos hicieron un peso o una ponderación diciendo
bueno, es más importante esto que esto otro, que dijimos que eso es un poco subjetivo. Es razonable como lo hicieron ellos, pero pues aún así, pues ¿quién decide que es más importante emitir menos carbono que tener agua más limpia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues hay unos créditos que me pueden dar 2, 3 puntos, 1 punto, etcétera, y los voy sumando hasta tener la cantidad de puntos que me pide la certificación. Hay otro tipo de créditos, de hecho, si ustedes ven aquí esta lista de categorías, pues hubo 2 categorías. Bueno, este Integrative Process, pues simplemente es trabajar en equipo, ¿no? Y seguir el proceso de lead. Pero no les había hablado yo de Innovation in Design y Regional Priority. A ver, ¿dónde está esto? Aquí, ok. Pues resulta que pues yo puedo cumplir con lo mínimo que me pide el requisito o puedo cumplir con creces, ¿no? Puedo hacer algo excelente, ¿no? Un gran trabajo. Por ejemplo, si me piden poner paneles solares y me pide que, no sé, el 20% de mi energía sea con paneles solares y yo hago que el 80% de mi energía sea con paneles solares. O que me piden recuperar cierta permeabilidad en el suelo y yo recupero una permeabilidad. Es más, hasta pongo un pozo de infiltración, ¿no? Entonces ahí estoy cumpliendo con mucho más de lo que me pidieron, de lo mínimo que me pidieron, entonces me pueden dar puntos extra. Así como en una clase, por ejemplo, ¿no? Y eso se va a ir dentro de algo que se llama Exemplary Performance. Y esos puntos me lo dan en la categoría de Innovation in Design. Además, otra opción es hacer algo innovador, algo que no se le había ocurrido a nadie antes, que sea un gran logro sin precedentes y entonces me dan también puntos extra. Por ejemplo, ustedes leyeron acerca de el combinar paneles solares y azoteas verdes. Durante mucho tiempo pues se tenía la idea que eran o paneles solares o azoteas verdes. Entonces hubo alguien que fue el primero en utilizar tanto paneles solares como azoteas verdes. Entonces cuando hicieron eso dijeron, esto es una gran innovación, te podemos dar puntos extra. Entonces así esto favorece el ir desarrollando nuevos elementos de soluciones sustentables. Y la otra categoría va a ser Regional Priority, que esto tiene que ver totalmente con la idea que pues, un edificio es sustentable solamente en el lugar donde está. El USGBC pues, tiene categorizadas de diferentes regiones en cada país y en todo el mundo y sabe muy bien que hay ciertos puntos que son muy difíciles de cumplir en ciertos lugares, por ejemplo, materiales locales. O, pues, por ejemplo, reciclaje, si en el país o en la localidad donde estoy, pues no hay ninguna estación de reciclaje, pues es muy difícil obtener puntos por reciclaje, ¿están de acuerdo? Pero si yo hago el esfuerzo para poder cumplir con esos puntos difíciles, no solamente me van a dar los puntos correspondientes a esa cadena de crédito, sino que además me van a dar puntos extra por haber encontrado la manera de cumplirlos en este lugar donde era más difícil. Entonces, pues son 7 categorías base, vas a hacer cursor aquí está, 7 categorías base que me pueden dar hasta 100 puntos y puedo obtener hasta 10 puntos extra. Por eso les digo que son entre 0 y 110 puntos. Entonces, si obtengo al menos 40, pues me dan Certified. Al menos 50, certificación Silver. Aquí está mal esto, pues son 60. Pero voy a corregir. Si obtengo al menos 60, pues me dan Gold. Y más de 80, pues Platinum. Y bueno, esto de que consideran a las condiciones de construcción y no de operación, ya lo mencionamos. Además de los créditos y de los prerequisitos, hay 3 elementos obligatorios que se llaman Minimum Program Requirements, que si no los cumplo, no me dan certificación. Y si dije que los cumplía y estaba mintiendo, me la pueden quitar. El tercero es el más fácil, que cumplamos con los requisitos de tamaño de proyecto. Es decir, pues, ¿dónde estaba esto? Pues sí, si voy a pedir New Construction, pues que sea para un edificio residencial, pues que sea un edificio de 10 pisos. Si pido uno de 8 pisos, pues no me van a dar esa certificación porque pues no es la certificación adecuada. También pues muchos otros tipos de certificaciones tienen que ver sus límites de área de construcción mínima y máxima que aplica. Otro que es muy interesante es este.
Must be in a permanent location on existing land. Va totalmente lo de que evalúa edificios en el concepto de su ubicación y muchos créditos van a depender de la localización física del proyecto. Entonces, pues no va a aplicar para construcciones que se pueden mover, para casas rodantes, para barcos, pero no sé si han visto fotos de Europa, que en Holanda, pues hay como que en los canales unos barquitos que realmente es una casa, ¿no? Y casi todo el tiempo está fijo ahí, pero podría llegar a moverse, ¿no? Eso no aplica. Pero hay un detalle importante. Existing land. Entonces, si yo hago un relleno y le gano terreno al mar y hago un edificio, no lo puedo certificar con LEED, porque estoy creando nueva tierra. Y pues sí está padre ingenierilmente, y pues gano terreno. Vieron ustedes que Singapur, que es un mini país, pues ganó 20% así, pero lo que pasa es que siempre hay algo abajo. O sea, en el mar hay algo que estoy matando, que estoy destruyendo al hacer esa isla o ese relleno artificial. Entonces, no me pueden dar esa certificación LEED. Sí podrían dármela si resulta que hace 40 años se hizo un relleno para hacer un muelle, ¿no? Un puerto. Y después ese puerto se tira y hacemos un desarrollo comercial, porque ya existía el terreno y cuando se construyó con otro uso. Pero no puedo, por ejemplo, seguramente les hicieron ver el video de la construcción del aeropuerto en Hong Kong, ¿no? Que es una isla flotante, que igual fue una isla artificial. También hay un aeropuerto en Osaka, en Japón, que igual era una isla artificial. Nada de eso puede obtener la certificación LEED, porque definitivamente no es sustentable. O sea, no, o sea, eso está, o sea, a lo mejor cumple con los requisitos en esos lugares donde hay muy poco espacio, pero pues no es sustentable. Y usar fronteras de LEED adecuada. El chiste es que no necesariamente cumple la frontera de LEED con los límites del predio. Imagínense ustedes ciudad universitaria, pues los límites del predio, pues es todo ciudad universitaria. Pero si yo construyo un nuevo edificio, imagínense el nuevo edificio del anexo de ingeniería. No creo que les haya tocado a ustedes tomar clase ahí, porque no tienen mucho tiempo. Ya ni siquiera sé qué, creo que es el edificio V, una cosa así, ¿no? Ese que está eh, junto al, ay, creo que es el I, bueno, que está por el estacionamiento, o sea, está la biblioteca y está de este lado, ¿no? Si ustedes lo ven desde ciencias. Ese edificio yo lo podría certificar como LEED, pero si hago que la frontera de mi edificio pues sea todo el predio del CU, va a ser un trabajo casi imposible, tan solo de la cantidad del tamaño del proyecto. Pero lo que sí es que no puedo certificar mi edificio y decir, pues es únicamente el edificio. Porque si ustedes pasan por donde están las bicis atrás, se ve que también hicieron varios lugares de estacionamiento. Y esos lugares de estacionamiento son parte integral del edificio. Y las áreas verdes son parte integral del edificio. Entonces, a eso se refiere con incluir, pues no irse a lo mejor a todo, pero tampoco irse solamente a la espacio ocupado por el edificio, sino incluir a lo mejor jardines, estacionamientos, etcétera. ¿Cómo vamos? Ok. Resulta que si uno fuera un constructor, como constructores, pues muchas veces van a ver ustedes un plano y van a ver que o no tiene sentido o no entienden lo que está pasando. Idealmente, pues uno tendrá que ir a hablarle al despacho que hizo el plano, a los estructuristas o a quien diseñó las instalaciones y decirle, estas son las condiciones. O a veces resulta que algo cambió y tuvimos que cambiar un poco el proyecto in situ, ¿no? Entonces tendríamos que ir con el despacho y decirle, pues mira, así es como está in situ. ¿Qué hacemos? Muchas veces no se hace y acaban improvisando los constructores, pero no debería hacerse, ¿no? Siempre tiene que hacerse una revisión, una consulta. Y esta consulta también existe en LEED, que va a ser el Credit Interpretation Rule. Si yo estoy haciendo todo mi papel y de pronto digo, bueno, no me queda claro este prerequisito o este crédito, o tengo esta solución, pero no sé si con esto voy a ganar el punto o no lo gano. Entonces yo voy con GBCI, les hago una pregunta y me responden. Obviamente tiene un costo esto, ¿no? Porque pues es un negocio esto, o sea, lo hacen para ganar dinero realmente. También es el otro asunto de las certificaciones. Entonces, me van a responder, pero eso solo aplica para mi proyecto. Si yo después hago otro proyecto y me encuentro con el mismo problema, pues tengo que volver a hacer una clarificación.
sí puedo llegar a hacer una pregunta que siente precedente, que va a ser una lead interpretation, y esa ya no la responde GBCI, sino que la responde USGBC, y esa sí es pública y se pone como anexo en los lineamientos de certificación y aplica para todos. Obviamente es mucho más difícil que se declare esto, ¿no? Y es más caro. Ahora, ¿cómo nos certificamos? Todo es a través de en línea. Yo registro mi proyecto, hago mi pago y pongo quién va a entregar la documentación de cada crédito, ¿no? Obviamente, si tengo mi despacho y alguien hizo la instalación eléctrica, él va a ser el encargado de eso. Quien hizo la instalación hidráulica, pues va a ser su encargado, ¿no? Es decir, no va a haber una persona que suba todo el sistema, sino que pueden ser varios encargados diferentes. También puedo pedirles que me hagan una revisión de diseño, es decir, le entrego mis planos al GBCI y no me van a dar una precertificación a menos que sea el lead core and shell. Simplemente me va a decir el GBCI de, bueno, pues este punto no, este otro sí, este otro tampoco, siempre y cuando realmente esté construido. Y a lo mejor eso me permite corregir algunas cosas, asegurarme, porque siempre hay el riesgo que pida la certificación y no me den los puntos. Esto disminuye un poco el riesgo, pero pues obviamente hay que pagar. Ya dijimos que cuando esté construido y cuando se pueda empezar a utilizar el edificio, se hace la revisión y se da la certificación. Eh, no, no van a ir a visitar, a hacer una auditoría a mi edificio. Realmente me dan la certificación con base en los papeles que yo estoy entregando o subiendo al sitio web. Entonces también por eso hay el riesgo que yo puedo cucharearle, pero quien se dé cuenta me van a quitar la certificación. Y también hay la posibilidad de apelar. Si no me parece los puntos que no me dieron, puedo apelar a ver si sí me los dan y puedo apelar dos veces. Pero obviamente apelo al mismo GBCI. Entonces, pues, no siempre están útiles esas apelaciones. Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda acerca del proceso general del lead. Así es como funciona en general. Digo, si les interesa más, tomen un curso y acredítense y les va a servir como parte de su currículum. Y como ven, pues esto integra todo lo que hemos visto a lo largo de todo el semestre. A mí no me quedó muy claro cómo se hace en rascacielos o, sí, edificios altos de usos mixtos, cómo, cómo se pide una certificación u otra. O sea, entiendo que es como Core and Shell el que aplica, pero me confundió eso de que si nos ponemos en los zapatos del inquilino o quien está rentando y es otra empresa, ahí aplicarían por la indoor o cómo. Sí, o sea, tío, si yo como gran empresa, no sé, piensa Microsoft, voy a hacer mis headquarters y manda a construir el edificio y yo compro todo el edificio, pues va New Construction and Major Renovations. Si más bien es un edificio que cada quien renta uno, pues digo, hay alguien que es dueño como tal del inmueble. Y el dueño del inmueble pide Core and Shell y eso le permite rentar más caro, ganar más dinero. Y yo pues rento un piso en particular. Entonces, el edificio está certificado como Core and Shell, pero mi piso en particular no tiene certificación y puedo hacer lo que yo quiera. Pero si quiero además, pues decir, bueno, es que yo también tengo lead, yo que estoy rentando, pido el Interior Design and Construction. Entonces ahí se complementan un poco, no sé si más o menos. Ok, sí, creo que sí. Y de hecho, pues creo que hasta saldría más rentable para la USGBC que un edificio tenga ambas, ¿no? Core and Shell y la que es por separado. Claro, te digo, o sea, la idea pues, para ellos es ganar más dinero. Aquí, pues, digo, el dueño de todo el edificio, cada inquilino, cada local, por ejemplo, imagínate una plaza, yo construyo una plaza comercial y el operador de la plaza comercial tiene Core and Shell. Y a lo mejor Liverpool, pues tendría que sacar Interior Design and Construction. Y Cinépolis tendría que sacar Interior Design and Construction. Después, sí, ya cuántas certificaciones hay en un solo inmueble. Sí, está, está ese asunto que para ellos es más rentable. Pero, pues, digo, todo se reduce a que pues, las empresas quieren tener, no sé, por ahí venían, ¿no? No sé dónde está. Pues la responsabilidad social corporativa, ¿no? A lo mejor, digo, yo como Cinépolis, pues, para decir, es que soy muy sustentable, no me basta con que la plaza
tenga core and shell, sino que mi local tiene que tener interior design and construction. Entonces es como ir cada vez más arriba. Ok, muchas gracias. Va, de nada. A ver. Ok. Entonces, eso es como funciona en general lead. Y vamos a ver otros tantos muy rápidamente. Nos quedan 15 minutos. Pues nada, se los presento una diapositiva porque son esencialmente lo mismo. Todos tienen sus categorías, diferentes tipos de edificios, diferentes certificaciones, varios niveles de certificación, etcétera, ¿no? Nada, cambia el nombre y cambia la institución, pero el esquema por lo general es el mismo. Entonces está BREEAM, que es Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Les encantan los acrónimos complicados. Y este está creado por BRE, que es el Building Research Establishment. Ya hemos hablado 2 veces de BRE. La primera vez fue muy rápido en la iluminación natural, donde les hablé de unos transportadores para hacer el diseño manual. Y les dije que ya no eran muy útiles, pero pues son de los 50, ¿no? Y la otra es donde vimos ese catálogo del impacto que tenían los materiales de la construcción. Entonces, ellos además tienen una certificación. Es casi igual de popular que el LEED. A lo mejor en México es mucho más importante el LEED, pero si uno lo ve a nivel mundial, pues están en las mismas. El otro es estadounidense y este es de Reino Unido. En vez de ser Certified Gold, Silver, Platinum, bla, 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 este es Pass, Good, Very Good, Excellent y Outstanding. Como ven, también pues hay para construcciones, para casas, para remodelación, etcétera. Y las categorías pues no son las mismas, pero son similares. Era el mismo asunto que cuando hablamos del análisis del ciclo de vida. Hay las categorías de impacto, que pues es más o menos esta idea, pues cada quien las escoge, ¿no? Pero pues no hay mucho problema. Estas categorías son muy parecidas o coinciden con las que vimos de ese catálogo de BRE. También hay una acreditación BREEAM AP, y la diferencia es que BREEAM sí da un programa de entrenamiento. Ellos sí dan los cursos, al contrario del USGBC. Por otro lado, tenemos el Living Building Challenge, que fue creado por el Living Future Institute, que son los que hicieron esta etiqueta nutricional Declare que tenía los materiales, son los que crearon lo de la lista roja. Y la idea es que ellos dicen, no es que el LEED no sirve. O sea, los edificios que tienen LEED, pues casi son marginalmente más sustentables que un edificio normal. Nosotros queremos algo que sea en serio. Y pues sí, es una certificación muy estricta que podemos contar. De hecho, la lectura que van a tener les dice que hay 11 edificios con certificación a nivel mundial, pero es del 2017, 2018. Entonces, pónganle que ahora haya 20, 25, ¿no? Y LEED, pues hay 500,000 edificios certificados, una cosa así. Entonces, las categorías van a ser pétalos, como ven, pues son parecidas. Hay algunos elementos subjetivos, como beauty. ¿Quién va a decir si es bello o no es bello? Ahí está en quien está observando. Eso es muy subjetivo, pero bueno, esa es la crítica que se le hace. Y ellos están buscando crear un medio construido regenerativo. Y aquí es donde yo no estoy tan de acuerdo. Dicen que incluso un edificio debería tener un impacto positivo en el medio ambiente. Yo creo que un edificio no puede tener un impacto positivo. O sea, no creo que en ninguna situación pues estén los animalitos en el bosque y les pongan un edificio y digan, ay, gracias por poner un edificio. Estoy más contento que cuando no había edificio, ¿no? Por eso yo pienso que siempre va a haber un impacto. La idea es únicamente minimizarlo. Pero sí lo que están diciendo es poder regresar un poco a la naturaleza o a los sistemas urbanos. Entonces, en vez de reducir el consumo de energía, el edificio tiene que generar energía, tiene que enviarle más energía a la red eléctrica de la que está consumiendo. Por eso tiene que haber un balance positivo. Y lo mismo con agua. Y también tenemos que evitar materiales de la lista roja, que ya dijimos que el PVC está en la lista roja y casi todos los materiales de la construcción usan PVC en todos lados de las instalaciones. Evitar combustión in situ, entonces tener boilers, no los podríamos tener, por ejemplo, para agua caliente. Entonces, pues son muy pocos edificios los que cumplen con esto. Hay una parcial que únicamente cumplir con 3 pétalos, tener la Petal Certification, o en vez de generar
105% de la energía que consumo, pues si nada llego al 100%, tenemos un edificio que se llama net zero, que es decir, lo mismo que consumo es lo que envío. Entonces no hay un impacto adicional. Entonces, está esta certificación, pero como tal el Living Building Challenge nos pide ir más allá. Y pues ellos sí dicen, pues no es suficiente con que esté planeado y esté construido así el edificio, sino que realmente tiene que operarse de manera sustentable. Entonces, tú construyes tu edificio y después de 12 meses que me demostraste que está operando de manera sustentable, te doy la certificación. De la mayoría de los edificios tienen LEED y después piden adicionalmente a ver si ganan el Living Building Challenge, pero es bastante más complicado. Además está el estándar Passive House, es alemán, ya leyeron ustedes muy brevemente ahí un artículo australiano que hablaba de este estándar, y este está centrado únicamente en reducir el consumo energético, eléctrico y de calefacción. No se va a la idea de áreas verdes, de uso de agua, etcétera, ¿no? Únicamente es energía. Entonces nos dice un límite de uso de energía por metro cuadrado de construcción y también es muy importante cerrar todas las filtraciones que nos hacen o que entre aire caliente o que perdamos calor del interior, sea el caso si estamos calentando o enfriando. Entonces, pues nos da las estrategias que ya hemos visto en las clases anteriores, pero así como que un nivel más arriba. Entonces, en vez de tener ventanas dobles, ventanas triples. En vez de tener aislamiento, 20 centímetros de aislamiento, pues ponle 70 centímetros de aislamiento. Entonces, en vez de minimizar las filtraciones, prácticamente elimínalas. Tener estos recuperadores de calor cuando tenemos la ventilación artificial, instalar bombas de calor geotérmicas, pozos canadienses, calefacción solar pasiva. Y de hecho, si ustedes ven, el logo es una P de Passive House, pero también es una FI de flujos de calor y pues es una ventana que está recibiendo la energía del sol. Son casas extremadamente eficientes, consumen muy poca energía y las ventanas, dijimos que las ventanas pues nos permitían entrar luz natural y calor en invierno, pero que en las noches eran un puente térmico que desperdiciaba una cantidad de energía impresionante. En las Passive House, al contrario, siempre están ganando energías por las ventanas. Y incluso en climas fríos como Alemania, Suecia, no necesitan calefacción. El problema es que, y eso era lo que comentaba el artículo australiano, que forzosamente necesitan ventilación artificial. No son compatibles con los elementos de ventilación natural, que vimos que eran grandes estrategias de diseño bioclimático, y sobre todo en los climas cálidos húmedos y en los climas cálidos secos. Pues se quedó en Alemania de acuerdo con los estándares y necesidades alemanes. Se ha hecho internacional, pero en climas tropicales tiene problemas, sobre todo con la humedad. Y de hecho era lo que decía el artículo australiano, que les digo que Australia tiene climas similares a los que podemos encontrar en México. Obviamente los australianos tienen bastante más dinero que nosotros, pero eso es otra cosa. Entonces, en Australia tenían fuertes problemas por condensación. Hay un par de casas, tengo entendido, en Monterrey que cumplen con este estándar, que están certificadas con Passive House. Pero pues sí hay que tener ahí mucho cuidado con la condensación. Ok, tenemos que un poco de tiempo. Vamos a tener muchos de ustedes, o sea, como ingenieros civiles, pues no todos, o sea, no todos nos vamos a dedicar a construir, operar, remodelar edificios, etcétera. El hablar de obra civil va mucho más allá, porque hay obra civil inmobiliaria, que son los edificios, y es lo que hemos estudiado en esta clase que se llama edificios sustentables, pero hay obra civil no inmobiliaria. Puentes, carreteras, túneles, ¿qué más? Bueno, no se me ocurren otros ejemplos, ¿no? Pero todo ese tipo de construcciones civiles también pueden aplicar y también podríamos construirlas de manera sustentable. Son otras cosas por ahí que hay que jugarles que no hemos visto en esta clase, pero pues también existe. Y existe una certificación para ellos que va a ser el Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Awards Scheme. Es de Reino Unido, pero ahora se ha adaptado de manera internacional. La verdad no estoy seguro si hay algún edificio, alguna obra en México que la haya obtenido. No creo, porque la verdad es cómo hacemos obra civil aquí. Todavía nos falta mucho de meterle lo más mínimo de sustentabilidad.
Fue creado por la Institution of Steel Engineers de Reino Unido, pero ahora lo compró y lo administra VRE. Antes VRE tiene tanto un estándar para inmuebles como un estándar para obra civil no inmobiliaria. Son 200 preguntas y lo único que se hace es ver cuáles preguntas, como de, no sé, tu edificio preservó las áreas naturales, ¿sí o no? Ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, obviamente más complejas. 200 preguntas, solamente vemos cuáles sí aplican a nuestro edificio, por ejemplo, para un puerto, también es una obra ferroviaria también. Todo eso son, bueno, el Tren Maya podría, si quisiera, intentar certificarse, no lo va a obtener, claro, pero podría intentarlo. Vemos cuáles aplican y vemos qué porcentaje está cumpliendo y nos dan una certificación muy parecida a la de BREEAM. Aquí lo curioso es que aquí sí pueden certificar al proyecto, es decir, tu proyecto es innovador, no se construyó, pero o se construyó una cosa totalmente diferente, pero el proyecto en papel pues estaba muy bonito y te damos certificación. Entonces nos pueden dar certificación al proyecto, a la construcción y al dueño del proyecto o a quien pidió el proyecto. Y ahí hay combinaciones diferentes, ¿no? Y evalúa varias categorías que son las mismas que ya hemos visto, ¿no? Sí hay algunas cosas interesantes, como el ambiente histórico, que hay que preservarlo, efecto en vecinos y en otras partes interesadas, ¿no? Que esto, pues lo vimos que era muy importante en infraestructura verde para servicios ecológicos y que había que estar considerando enfoques multidisciplinarios y ver, pues, a la gente a la que le va a afectar y va a beneficiar realmente si lo quieren o no lo quieren. ¿Qué pasa a cada rato pues, en carreteras y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante, pues que puede, incluso supongo que podrían intentar certificar una presa, pero una presa pues no debería poder ganar uno de estos certificados, pero bueno, luego pasan ese tipo de cosas. Y ya para terminar, para que no digamos que en México no intentamos hacer este tipo de cosas, también ha habido esfuerzos en nuestro país. Existe actualmente la hipoteca verde. Ustedes a lo mejor pues ya si se dedican a ser constructores trabajarán mucho con la hipoteca del Infonavit o pues eventualmente pedirán como trabajadores una hipoteca. Entonces, hay un elemento donde nos dan un crédito especial para tener ecotecnologías. Es decir, yo puedo pedir un crédito particular para paneles solares por parte del Infonavit. O si Infonavit me pide hacer un desarrollo inmobiliario, pues ya me está empezando a pedir poner paneles solares, calentadores solares, etcétera. O cierto tipo de aislamiento. Por eso les dije que ya en lugares del norte hay ciertos desarrollos de interés social que empiezan a tener aislamiento. Hay un programa de certificación de edificios sustentables de la Ciudad de México que se creó en 2008, pero hasta 2020 fue cuando empezó a salir. Tienen ustedes, de hecho, en su bibliografía ahí la norma para que la lean. Es igual por puntos, es voluntaria, pero la idea es que eventualmente sea obligatoria para ciertos casos, pero pues hay que ver, ¿no? Si se tardaron 12 años de que decidieron hacerla, que entró en vigor, pues a lo mejor en 12 años pues ya es obligatoria, ¿no? Y si hay un incentivo porque quien está certificado se supone nos vamos a poder ahorrar el predial, que puede ser bastante importante en edificios muy grandes. CONAVI, que pues es la Comisión Nacional de Vivienda, también creó unos criterios indicadores para desarrollos habitacionales sustentables, que pues era cómo hacer desarrollos sustentables, y también querían hacer normas y certificaciones, pero bueno, esto es como el 2008 y como que no se ve que hayan hecho mucho más allá de eso. Realmente pues de lo más exitosos son estos dos primeros. Y está este último, que esto está mal, pero lo mencionamos. Desarrollo urbano integral sustentable de la Sociedad Hipotecaria Federal. La Sociedad Hipotecaria Federal es la que se dedica a darle el dinero a las grandes constructoras y desarrolladores para hacer esos desarrollos horizontales masivos, que habrán visto fotos que se encuentran a 30 kilómetros, no sé, hay un desarrollo en la Ciudad de México y está hasta Mecameca, ¿no? A 2 horas de la ciudad. No hay un solo árbol, son así casitas todas prefabricadas, pegadas una con otra que comparten la pared, etcétera. No hay escuelas, no hay tiendas cerca. O sea, es un desastre. Ese desarrollo urbano mexicano ha sido un desastre porque ni se han vendido las casas, están abandonadas, todo mal, ¿no? En los últimos años hemos empezado a corregir un poco eso, pero sí fueron 10, 15 años que hicimos puras porquerías en desarrollos de viviendas.
Y la idea de esto, pues, es que creemos desarrollos horizontales masivos más sustentables, pero pues un desarrollo horizontal masivo no es sustentable de ninguna manera. O sea, espero que hayamos podido ver eso en las primeras clases cuando hablamos de los suburbios. Y pues yo he visto algunas fotos de algunos de estos DUIs y luego muchas veces pues nada, ponen un parquecito en el centro de todas las casas o ponen 2 o 3 árboles, pero se sigue viendo ahí la plancha de concreto y pues ya lo certifican. Entonces, pues esto como que sí entra totalmente en la idea del greenwash, pero bueno, existe. La idea es también que cada vez nuestras normas o que exijamos que las normas tengan más requisitos y que este programa pues empezar a utilizar más y más. Entonces, ese es el contenido de la clase de hoy, pues ya fue el contenido de la última clase. Déjenme detener.